Muy buenas noches, reciban de mi parte un cordial saludo. Mi nombre es Fiorella Bustamante, estudiante de Psicología tercer semestre en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. A continuación, les vengo a exponer un poco sobre los procesos cognitivos superiores, en específico el pensamiento y el lenguaje. El pensamiento es un proceso cognitivo que permite idear, planear, imaginar y evaluar e incluso pone en marcha la sensación y el deseo. Este proceso es considerado como un proceso superior en la condición humana. De acuerdo con el autor Uriarte, en 2013, el pensamiento es la actividad mental que produce ideas, en general en forma de palabras, usando sus capacidades, imaginación, evaluación, planeación, creación y deseos, entre otros. Esta se caracteriza por las acciones que nuestra mente, eh, las acciones que hace nuestra mente por medio de crear una imagen, expresándolo por el lenguaje y darle forma en nuestra mente. Eh, los procesos involucrados en el pensamiento. Bueno, estos procesos que voy a mencionar a continuación son los que se encargan de integrar la información con la que ya se cuenta previamente. Se diferencian cuatro niveles en los procesos mentales, que es la recepción de información mediante la percepción, el almacenamiento de la información en la memoria, la ordenación de la información mediante creencias y la disponibilidad de la información para aprender una acción mediante la voluntad. Por otra parte, encontramos el proceso cognitivo y lenguaje. Como una definición breve, es un sistema de signos a través de los cuales los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros, como el habla, corporales, como los gestos, o gráficos, como la escritura. El lenguaje nos permite expresar lo que sentimos o realizar introspección a través del lenguaje interior y acomodarnos en las conductas deseadas socialmente. El lenguaje se caracteriza por ser portador de tres elementos que complementan la comunicación, que son la sintaxis, la semántica y la pragmática. En la sintaxis, dándole una definición breve, es la manera correcta de expresar el mensaje en cuanto a estructura. La semántica tiene que ver con el contenido del mensaje que transmita la información y la pragmática es la manera de cómo ésta se utiliza. Los procesos involucrados en el lenguaje. Bueno, se considera que los procesos los lleva a cabo el cerebro, evidentemente. Gracias a las técnicas de neuroimagen, se ha podido determinar cómo el cerebro procesa los diferentes componentes del lenguaje. Hablando de la sintaxis, las que había mencionado antes, la semántica y la prosodia. Al parecer, nuestro cerebro se ocupa primero de la gramática y a continuación del contenido semántico de las frases que oímos. Bueno, por último, una descripción de cómo interpretamos el lenguaje y el pensamiento en el contexto sociocultural. La experiencia social moldea las formas en el que el individuo tiene disponible para pensar e interpretar el mundo. En esta experiencia, el lenguaje juega un papel fundamental en una mente formada socialmente, porque es nuestra primera vía de contacto mental y comunicación con otros. Bueno, bien conocemos que
el principal instrumento de comunicación es el lenguaje, aunque no es el único, existen más sistemas de comunicación, como lo pueden ser los gestos, las posturas, las señales, las señas. eh, la comunicación es como el principal método de socialización, en el cual encontramos el tipo de descripción o el tipo de desenvolvimiento que va a tener una persona en la sociedad, empezando por la comunicación del lenguaje, donde ponemos en práctica el habla, donde ponemos en práctica la coherencia, donde vamos a encontrar, donde vamos a entrelazar frases, oraciones, para tener y darle como un sentido a una conversación. Bueno, como lo estaba diciendo antes, la comunicación, sí, perdón, el lenguaje sirve como el instrumento más importante por el medio del cual la experiencia social es representada de manera psicológica y a la vez representa una herramienta indispensable para el pensamiento, tal cual como lo dijo León en 1959 y Vygotsky en 1987, por considerar que el lenguaje representa un puente muy importante entre el mundo sociocultural y el funcionamiento mental del individuo. El autor Vygotsky calificó la adquisición del lenguaje como la piedra angular del desarrollo cognitivo de un niño, puesto que, como bien sabemos, todo empieza desde edad temprana. Bueno, quedo atenta. Eso es todo. Feliz noche.